Mis padres despreciaron mi trabajo y no me invitaron a su fiesta de aniversario de 40 años por no encajar en la élite. Nunca lo vi venir, esa es la pura verdad. Se suponía que el 40 aniversario de mis padres sería un gran acontecimiento, 40 años de matrimonio, un hito del que pensé que formaría parte. Estaba equivocado. Me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando mamá llamó ese jueves por la tarde. Acababa de salir de mi turno en la fábrica, con las manos todavía manchadas de grasa. Cuando el teléfono sonó en la encimera de mi cocina, su voz se escuchó, aguda, como si la hubiera ensayado. Jacob, sobre la fiesta de aniversario, empezó, sin hola, sin calidez. Es este fin de semana, como sabes, pero es un programa para la élite, no para obreros de fábrica, ¿entiendes? Me quedé allí parado, agarrando el teléfono, con el pulgar sobre el botón de finalizar llamada. ¿Élite? ¿Obreros de fábrica? Había estado convirtiendo acero en piezas de precisión durante 10 años, un trabajo estable, un buen trabajo, y ella lo hacía sonar como si barriera pisos para ganarme la vida. Esperé a que papá interviniera, a que dijera algo, lo que fuera. No lo hizo, solo silencio en su extremo, como si hubiera aprobado su guión. Murmuré un está bien, y colgué antes de que pudiera decir más. ¿Qué más había que decir? Esa noche, fiché en la fábrica como de costumbre. El zumbido de los tornos solía tranquilizarme, pero no entonces. Mis manos se movían con el piloto automático, colocando una varilla en la máquina, configurando las medidas, pero mi cabeza estaba en otra parte. Seguía viendo la cara de mamá, toda apretada y superior, y la mirada vacía de papá después de años de dejarla dirigir el espectáculo. Mi compañero de trabajo, Sam, me pilló mirando la misma pieza demasiado tiempo y arqueó una ceja. ¿Estás bien, Jake?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Sí, mentí, solo estoy cansado. No insistió y no me desahogué. Sam no era de los que se entrometían, y yo no era de los que se desahogaban, pero a medida que avanzaba el turno, algo se endureció en mí. No era solo su hijo, era el tipo que decidieron que no era lo suficientemente bueno. Para cuando sonó el silbato a las 300 Sam, ya había tomado una decisión. No me quedaría para ser su saco de boxeo. De vuelta en mi apartamento, no dormí, empecé a empacar, no mucho, solo mi ropa, mis herramientas, un par de libros que nunca llegué a leer. El lugar era un alquiler de todos modos, mes a mes, sin ataduras. Había vivido ligero desde que me fui de su casa a los 18 años, como si siempre hubiera sabido que algún día tendría que irme. La caja de herramientas era lo más pesado. Llaves inglesas de acero, calibradores, un martillo que tenía desde que papá me lo dio cuando tenía 12 años. Casi lo dejo, pero no lo hice. No estoy seguro de por qué. A las 500, llamé a mi arrendador, le dije que me iba. Se quejó del aviso, pero le dije que pagaría el mes extra y eso lo calló. Luego cargué mi camioneta, era una vieja Ford, destartalada, pero confiable, como yo. Eché un último vistazo al apartamento, paredes desnudas, un sofá que nunca me había gustado, y cerré la puerta con llave. El plan era simple, dirigirme a Milton, 48 kilómetros al este. Había oído que tenían una fábrica decente y que podía empezar de nuevo donde nadie me conociera. Como la decepción de Margaret y Richard Ensley. Conducir fuera de la ciudad se sintió extraño. Las calles estaban vacías, solo yo y los faros atravesando la oscuridad. Pasé por su casa en el camino, la cosa grande y llamativa que habían comprado cuando los trabajos inmobiliarios de papá alcanzaron su punto máximo. Columnas blancas, demasiadas ventanas, como si estuviera tratando de gritar dinero, que ya no tenía. No me detuve, ni siquiera disminuí la velocidad, pero en él espejo retrovisor, la vi encogerse cada vez más hasta que desapareció. Fue entonces cuando lo sentí, un vuelco en el pecho, en parte alivio, en parte algo que no pude nombrar. Milton no era gran cosa, solo una cuadrícula de edificios de ladrillo y un restaurante que parecía atascado en los años 80. Encontré un motel barato junto a la autopista y dormí unas horas. Cuando me desperté, me puse en marcha. La fábrica estaba contratando Harrington Steel, una empresa mediana, y entré con mi caja de herramientas y un currículum que hablaba por sí solo. Al capataz, un tipo llamado Pete con un apretón de manos como un tornillo de banco, le gustó lo que vio. Empiezas el lunes, dijo, sin problemas. Necesitamos tipos que sepan manejar un torno. Asentí, le di las gracias y eso fue todo. Al mediodía, había firmado un contrato de arrendamiento de un apartamento de una habitación cerca de la planta, nada lujoso, pero tenía una esquina que podía convertir en un banco de trabajo. No llamé a mamá ni a papá para decirles que me había ido, no envié ningún mensaje de texto. Se darían cuenta cuando necesitaran algo y yo no estuviera allí para recoger los pedazos. Esa primera noche en Milton, me senté en el suelo de mi lugar vacío, con la caja de herramientas abierta a mi lado. Pasé los dedos por el martillo que me dio papá, su mango desgastado por los años de uso. Me pregunté si siquiera recordaría habérmelo dado.
o si simplemente asentiría cuando mamá decidiera que no encajaba en su pequeño mundo brillante. Lo volví a meter en la caja y cerré la tapa. Independientemente de lo que pensaran de mí, había terminado de demostrarles mi valía. Tenía un trabajo, un techo y una vida que construir. Eso era suficiente, o eso me dije a mí mismo. Me adapté a Milton como un engranaje que encaja en su lugar. Esa primera semana mantuve la cabeza baja en Harrington Steel, aprendiendo sobre las máquinas y el equipo. El trabajo me resultaba familiar, el metal gritaba bajo mis manos, medidas hasta la milésima, pero las caras eran nuevas. Sam, el tipo que conocí el primer día, se convirtió en mi sombra. Era un tipo delgado, rápido con las bromas y no preguntaba por mi pasado. Me gustó eso. Tomábamos cervezas después de los turnos en un bar llamado Rusty's y él divagaba sobre su exesposa o el Mustang del 69 que juraba que arreglaría algún día. Yo asentía, bebía y lo dejaba llenar el silencio. Era una compañía fácil y necesitaba algo fácil. Mi apartamento también empezó a sentirse como mío. Conseguí un banco de trabajo de un tipo del pasillo, de roble macizo, rayado, pero resistente, y lo instalé en la esquina. Por las noches, lo arreglaba allí, jugando con piezas viejas que había rescatado de la fábrica, un árbol de levas desechado, una palanca de cambios rota una vez, una válvula la siguiente, solo cosas para mantener mis manos ocupadas. No pensaba mucho en mamá y papá, no me lo permitía, no habían llamado y no los esperaba, lo que sea que estuvieran haciendo en esa gran casa, ya no era mi problema. Mientras tanto, a 48 kilómetros de distancia, estaban celebrando su fiesta de aniversario. Me enteré más tarde por un tipo de la fábrica que lo había escuchado por ahí. Los pueblos pequeños hablan, incluso a través de las fronteras. Mamá y papá habían hecho todo lo posible, servicio de catering, un cuarteto de cuerdas, todo. Habían invitado a todos los trajeados que conocían, personas que conducían autos que valían más que mi salario anual, podía imaginarlo. Mamá con un vestido brillante, papá estrechando manos con una sonrisa falsa, ambos fingiendo que su cuenta bancaria no era un castillo de naipes. Siempre habían sido buenos en ese juego, no los envidiaba, sonaba agotador. De vuelta en Milton, seguí construyendo, el trabajo pagaba lo suficientemente decente como para cubrir el alquiler y algunos extras. Compré un televisor barato, una cafetera, comencé a dormir toda la noche en lugar de quedarme mirando al techo. Sam me arrastró a una barbacoa en su casa un domingo. Su hermana estaba allí. Ella, una barista con una risa aguda y ojos que no se perdían nada. Nos llevamos bien, intercambiamos números, nada serio, solo una chispa. Por primera vez en años, sentí que estaba avanzando, no solo dando vueltas en el mismo lugar, pero mientras yo estaba reconstruyendo mi vida. La de mamá y papá se estaba desmoronando, no sabía ni la mitad en ese entonces, no quería saberlo, pero las señales estaban allí. Si me hubiera molestado en mirar, el ajetreo inmobiliario de papá se había agotado hacía años, había estado viviendo de viejos tratos y malas apuestas. Mamá gastaba como si el dinero nunca se fuera a acabar, muebles nuevos, viajes para impresionar a su grupo, habían pedido una segunda hipoteca sobre esa casa llamativa, luego una tercera, acumulando deuda sobre deuda. Para finales del verano, las grietas se hicieron evidentes, los acreedores comenzaron a llamar, corteses al principio, luego no tanto. Papá los esquivaba, le decía a mamá que se resolvería solo. Ella le creía, porque siempre lo había hecho. Me enteré de los problemas en agosto. Pete, el capataz, lo mencionó casualmente durante un descanso. Escuché que la casa de tus padres ese podría estar en venta pronto, dijo, encendiendo un cigarrillo. Mercado difícil. Me encogí de hombros, mantuve mi rostro inexpresivo. No es mi problema, dije, y lo dejó pasar, pero se me quedó grabado. ¿En venta? Esa casa era su joya de la corona, con columnas blancas y todo. Si la estaban perdiendo, las cosas estaban peor de lo que había imaginado. Una parte de mí quería sentirme mal, pero la mayor parte recordaba la voz de mamá en esa llamada. Elite, no obreros de fábrica, que se las arreglaran. No lo hicieron. Para septiembre, las llamadas se convirtieron en cartas. Avisos con sellos rojos que se acumulaban en su mostrador de mármol. Papá finalmente abrió los libros, vio que los números no cuadraban. Mamá entró en pánico, comenzó a vender joyas de las que se había jactado en las fiestas. Sus amigos dejaron de venir. Es curioso cómo funciona eso cuando se acaba el champán. Una noche, con una botella de whisky barato que nunca antes habrían tocado, papá lo dijo en voz alta: necesitamos a Jake. Mamá se resistió. ¿Jacob? ¿Está por ahí enfurruñado en alguna parte? No ayudará, tiene un trabajo, presionó papá, estable, gracias a eso, podría ser aval, conseguirnos una refinanciación. Ella lo miró, luego al teléfono. No estaba allí, pero apostaría mi caja de herramientas a que odiaba la idea de arrastrarse de vuelta al hijo que había desechado.
Papá probablemente también lo odiaba, pero se había quedado sin movimientos. Habían construido toda su vida en parecer ricos, y ahora se estaba derrumbando. Yo, era lo único que aún no habían agotado. Cogió el teléfono, sus uñas manicuradas pulsaron la pantalla. Papá observaba, con la mandíbula apretada. No llamaron en ese momento, demasiado orgullosos, tal vez, o demasiado borrachos, pero la semilla estaba plantada. Todavía no lo sabía, pero mi pequeño y tranquilo mundo en Milton estaba a punto de volverse ruidoso, muy ruidoso. El otoño llegó a Milton en octubre y yo estaba alcanzando mi ritmo. El trabajo en Harrington Steel se sentía como en casa, máquinas zumbando, acero doblándose a mi voluntad. Me había ganado un gesto de aprobación de Pete, el capataz, después de arreglar una prensa atascada que nadie más pudo arreglar. Buenas manos, Ensley, había dicho, y eso fue suficiente para mí. Fuera del trabajo, las cosas también eran sólidas. Ella y yo habíamos tomado café un par de veces. Ella se burlaba de mi obsesión por las herramientas. Yo le respondía sobre su arte late. Fue ligero, fácil, un punto brillante que no había esperado. Casi había dejado de pensar en mamá y papá, casi. Su silencio me sentaba bien. Pensé que estaban demasiado ocupados jugando a la alta sociedad como para darse cuenta de que me había ido. Mi nueva vida era mía, construida desde cero, y no miraba atrás. Entonces sonó el teléfono. Era martes por la noche. Yo estaba encorvado sobre mi banco de trabajo, ajustando un motor roto que había sacado de la pila de chatarra. La pantalla se iluminó con el número de mamá y se me revolvió el estómago. Dejé que sonara una, 2 veces, luego contesté. No podría decir por qué, tal vez curiosidad, tal vez algo más tonto. Jacob, empezó, con voz melosa como si me estuviera vendiendo algo. ¿Cómo has estado? No mordí el anzuelo. ¿Qué quieres, mamá? Una pausa, luego, la voz de papá interrumpió, ronca, pero temblorosa. Hemos tenido una mala racha, hijo, necesitamos un poco de ayuda. Me recliné, el motor olvidado. ¿Ayuda? ¿Cómo? Mamá continuó, más suave ahora. La casa, hay algunos problemas financieros. Tienes ese trabajo estable. Pensamos que podrías ser aval para una refinanciación. Solo una firma. ¿De verdad? Me reí. No pude evitarlo. Salió agudo, amargo, como una cuchilla golpeando una rebaba. ¿En serio? Después de esa mierda de la fiesta de élite, me están llamando para pedirme un favor. Silencio. Luego papá otra vez, más tranquilo. Estamos en problemas. Jaque, no es un juego. Los imaginé en esa cocina exagerada. Mamá agarrando sus perlas, papá mirando sus zapatos. Una parte de mí quería detalles. ¿Qué tan mal estaban? ¿Cómo habían caído tan bajo? Pero la mayor parte recordaba sus palabras de meses atrás, haciéndome sentir como nada. Apreté el teléfono con más fuerza. Tienen a su élite, dije, lento y frío. Pídanles a ellos. Colgué antes de que pudieran responder. La habitación se quedó en silencio, solo el zumbido del refrigerador detrás de mí. Tiré el teléfono en el banco y lo miré, casi esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Bien, cogí el motor, traté de concentrarme, pero mis manos no se calmaban, sus voces seguían repitiéndose en mi cabeza. El azúcar falso de mamá, la desesperación de papá, los había rechazado duramente y se sintió bien. Entonces, ¿por qué todavía estaba tenso? Al día siguiente en la fábrica, estaba distraído, fallé un corte, tuve que rehacerlo. Sam se dio cuenta, se acercó durante el descanso mientras yo tomaba un café. Pareces un desastre, dijo, tan directo como siempre. ¿Qué te pasa? Dudé. Sam no sabía toda la historia, solo fragmentos que había dejado escapar sobre la mudanza. Pero tenía una forma de escuchar que no se sentía como una trampa, así que lo conté todo, la llamada, el desaire de la fiesta, el descaro de pedirme que lo rescatara. Silbó bajito cuando terminé. Maldita sea, eso es cruel, amigo. Mi viejo hizo algo así una vez, me excluyó, luego vino a rogar cuando se le acabó la cuenta del bar. Le dije que se fuera a la mierda. ¿Qué pasó? Pregunté, curioso a pesar de mí mismo. ¿Se las arregló, o no? No hemos hablado en años. Se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. El punto es que no les debes nada. Ellos hicieron su cama, asentí. Pero no me sentí tan tranquilo como quería. La historia de Sam era suya, la mía se sentía más turbia. Volví al trabajo, terminé el turno, pero su llamada seguía royéndome. No la solicitud, a la mierda con eso, sino la forma en que se quebró la voz de papá. Nunca lo había escuchado sonar tan pequeño. Antes, esa noche, al desempacar una caja que había ignorado desde la mudanza, encontré una foto vieja, yo, de unos 10 años. Entre ellos en un muelle, papá sosteniendo un pescado que yo había atrapado, mamá sonriendo como si lo dijera en serio. Había olvidado ese día, él mostrándome cómo lanzar la caña.
ella empacando sándwiches que comimos junto al agua. No todo fue malo en ese entonces. Tracé el marco, luego lo volví a meter en la caja, no importaba. Habían elegido su bando y yo había elegido el mío. Aún así, no pude dormir fácilmente. Seguía viendo la cara de papá, no la inexpresiva de la llamada de la fiesta, sino la del viaje de pesca, orgulloso, por una vez. ¿Y mamá, alguna vez se había disculpado en su vida? Lo dudaba. Probablemente volverían a llamar, presionarían más, volvería a decir que no, y eso sería todo. Pero mientras estaba allí acostado, con el motor todavía a medio arreglar en mi banco, me pregunté si decir no era tan simple como parecía. Había construido un muro entre nosotros, alto, sólido, mío. Entonces, ¿por qué sentía que podría agrietarse? Noviembre llegó a Milton y me mantuve firme. En su mayoría, el trabajo en Harrington Steel me mantenía alerta. Había hecho un trabajo complicado en un eje de turbina. Me gané una palmada en la espalda de Pete. Ella también era algo habitual ahora. Íbamos al restaurante después de sus turnos, compartiendo papas fritas e intercambiando historias. Había empezado a llamar a mi banco de trabajo la otra mujer y yo me reía. Me gustaba cómo me entendía sin presionar. La vida era buena, mejor de lo que había sido en años. Pero bueno no significa seguro, y debería haberlo sabido. Empezaron a llegar rumores sobre mamá y papá. Pete lo mencionó primero, de manera informal, como si estuviera hablando de resultados deportivos. Escuché que tus padres perdieron la casa, dijo una tarde, limpiando una máquina. El banco se la quedó la semana pasada. Mantuve mis manos ocupadas, apretando un perno, y gruñí. Ajá, no profundizó, pero cayó como un ladrillo. ¿La casa? Esas columnas blancas, ese mostrador de mármol que mamá amaba, se había ido. No llamé para confirmarlo, no lo necesitaba, podía imaginármelos luchando, y me dije a mí mismo que no me importaba. Luego Sam intervino unos días después, mientras tomábamos cervezas en Rusty's. Un amigo mío les llevó sus cosas al almacén, dijo, sillas elegantes, un piano. Un desastre total. Tu mamá les gritaba a los de la mudanza como si fuera culpa suya. Sonrió, pero yo no, la imaginé. Cabello perfecto, voz aguda, arremetiendo mientras papá estaba allí parado. Inútil. Sam captó mi mirada. No te sorprende, ¿verdad? No, dije, y bebí mi trago. ¿Sorprendido? No. ¿Inquieto? Sí, había pensado que tocarían fondo con el tiempo, pero escucharlo lo hizo real. Aún así, mantuve mi línea firme. Me habían excluido para que pudieran salir adelante solos. En la fábrica, se avecinaban problemas, empezaron a circular rumores de despidos. Harrington estaba perdiendo un contrato grande y rodarían cabezas. Pete no dijo mucho, solo apretó la mandíbula cuando preguntamos. No estaba en pánico, mi trabajo era sólido, pero hizo mella en la calma que había construido. Ella también lo notó. Una noche, cuando me distraje a mitad de la conversación, estás en otro lugar, dijo, dándome un codazo. Lo ignoré, culpé a las largas horas, no me creyó, pero lo dejó pasar. Entonces aparecieron. Era un viernes por la noche, tarde, la lluvia golpeaba el techo de mi apartamento. Estaba en el banco de trabajo, lijando un engranaje que había cortado, cuando alguien llamó con fuerza, insistentemente. Abrí la puerta y allí estaban, mamá y papá, empapados. Parecían haber envejecido una década desde la última vez que los vi. El maquillaje de mamá estaba corrido, el abrigo de papá le colgaba como un saco. No había ningún auto en el estacionamiento. ¿Habían caminado? ¿Habían pedido aventón? No pregunté, Jacob, dijo mamá, con la voz temblorosa, pero aún tratando de controlarse. Necesitamos hablar. Di un paso atrás, sin invitarlos a entrar todavía, con los brazos cruzados. ¿Sobre qué? Papá habló, con la mirada en el suelo. Estamos acabados, hijo, la casa se ha ido, los ahorros también, no nos queda nada. Los miré, estos dos extraños que me habían criado. Los labios de mamá temblaron, pero no lloró, no era su estilo. Papá parecía que podría hacerlo, y eso me impactó más de lo que esperaba. Pensé en la foto que había encontrado, el viaje de pesca, y lo reprimí. Habían tenido meses para comunicarse, para arreglar esto antes de que explotara. En cambio, esperaron hasta que las paredes se derrumbaran. ¿Por qué ahora?, pregunté, con voz monótona. No me necesitaron para su fiesta, no me necesitaron cuando llamaron rogando por una firma. Mamá se estremeció. Eso fue un error, nos equivocamos, maldita sea, tenían razón, espeté, pero es un poco tarde para disculparse. Papá finalmente levantó la cabeza, mirándome a los ojos. No estamos pidiendo dinero, solo una oportunidad, no tenemos nada. Jaque, me quedé allí parado, la lluvia goteaba de ello sobre mi piso, y sentí que la pared que había construido comenzaba a temblar, no a derrumbarse, solo a temblar. Vi el rostro de ella en mi cabeza.
diciéndome que a veces era demasiado terco, el de Sam también, diciendo, no les debía nada, pero allí estaban, mis padres, rotos de una manera que nunca había imaginado. Mamá se movió, su orgullo se resquebrajó y dijo algo que nunca pensé que oiría. Nunca fuiste común para nosotros, susurró. En realidad no. Mi mano se detuvo en la puerta, podía cerrarla de golpe, enviarlos de vuelta al agujero del que habían salido, se lo habían ganado, años de desprecio, meses de silencio, esa maldita llamada. Pero los hombros hundidos de papá, las manos temblorosas de mamá, no eran la élite que pretendían ser, solo eran personas, sin movimientos. Parados en mi puerta como si yo fuera su última oportunidad, no dije nada, no sabía qué decir, mis dedos apretaron el pomo, y sentí el peso de todo lo que yo había dejado atrás, todo lo que ellos habían tirado, chocando en este único momento. Podía echarlos, mantener mi vida limpia, o podía dejarlos entrar, ver qué quedaba por salvar. La lluvia seguía cayendo. Y me quedé allí parado, atascado, sabiendo que lo que eligiera lo cambiaría todo.